Hoy les voy a hablar sobre el movimiento periódico, vibratorio u oscilatorio. Un movimiento periódico es el que se realiza a intervalos iguales de tiempo y se repite con las mismas características. Ejemplos de movimientos periódicos: tenemos un reloj. En un reloj, las manecillas realizan o se mueven con las mismas características en intervalos iguales de tiempo. Otro ejemplo, el movimiento de una rueda de Chicago. Los puestos en una rueda de Chicago, se realiza ese movimiento a intervalos iguales de tiempo y con las mismas características. Otro ejemplo, en etapa normal, el ciclo menstrual se repite con las mismas características a intervalos iguales de tiempo. Y el movimiento de la Tierra girando alrededor del Sol también es casi un movimiento periódico. Otro movimiento con el cual trabajamos en física es el movimiento oscilatorio. Un movimiento oscilatorio es cuando un cuerpo ocupa posiciones simétricas respecto a una posición de equilibrio. Y ese movimiento oscilatorio se produce cuando al trasladar un sistema de su posición de equilibrio, una fuerza restauradora lo obliga a desplazarse a puntos simétricos con respecto a esta posición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un péndulo. Esta es su posición de equilibrio. Si lo separo de esa posición y lo suelto, ese péndulo comienza a oscilar y hay una fuerza restauradora que hace que vuelva a su punto de equilibrio. Ejemplos del movimiento oscilatorio: un columpio comienza a oscilar a uno y otro lado de su posición de equilibrio. Un reloj de péndulo, las cuerdas de una guitarra, cuando nosotros la tocamos, esa cuerda comienza a oscilar a uno y otro lado de su posición de equilibrio. Y hay muchos más ejemplos. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos para un movimiento periódico, para un movimiento oscilatorio. Los movimientos oscilatorios también son periódicos porque se repiten con las mismas características a intervalos iguales de tiempo. Bueno, en este dibujo tenemos un péndulo. ¿Qué es un péndulo? Bueno, el origen de la palabra péndulo, el origen etimológico, proviene de pendulus, un vocablo de latín que puede traducirse como pendiente. Un péndulo es un objeto que oscila colgado de un hilo o colgado de otro objeto. Aquí nosotros tenemos un hilo colgado del techo y en este extremo del hilo tenemos un objeto y lo hicimos oscilar. O es el punto de equilibrio de ese péndulo. El primer elemento se llama la amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la máxima distancia con respecto a la posición de equilibrio. Cuando tengo el péndulo, para que comience a oscilar, lo separo hasta el punto A. Y esa máxima distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta donde se encuentra, hasta donde empiezo a soltar ese péndulo, esa máxima distancia se llama la amplitud. En nuestro caso, la amplitud será A o B. La máxima distancia, recuerden que yo suelto aquí el péndulo, pasa por la posición de equilibrio y por inercia este péndulo viene hasta un punto simétrico B y de ahí comienza a oscilar, pero ya no vuelve otra vez a su punto de partida, sino va acortando distancias. Entonces vamos a ver qué otros nombres reciben estos elementos.
El segundo elemento se llama la elongación. La elongación es la distancia entre la posición del objeto en cualquier punto y el equilibrio. Bueno, al comienzo partió de A y luego volvió, pero ya volvió a una distancia menor que A. Entonces, cualquier otra distancia menor que A es lo que nosotros estamos llamando elongación. O sea que aquí en nuestro caso la elongación sería de O a C o de O a D. O, C, O, D. Pero la máxima elongación es igual a la amplitud. Esta es la máxima elongación y esta se llama la amplitud. Un tercer elemento es la oscilación sencilla. Es el recorrido de donde parte el objeto a su punto simétrico. Entonces, ¿de dónde partió el objeto aquí en mi péndulo? Partió de A. Su punto simétrico es B. O sea que la oscilación sencilla sería el movimiento que hace este objeto desde A hasta B. De A a B. Y la oscilación completa o ciclo es el recorrido de donde parte hasta cuando vuelve. O sea que en nuestro ejemplo, la oscilación completa o el ciclo sería partir de A, pasar por el punto de equilibrio, llegar a B, devolverse, pasar por el punto de equilibrio y volver a A. Se devuelve porque hay una fuerza restauradora que obliga o recuperadora que obliga a este cuerpo a pasar por el punto de equilibrio y en un momento dado quedarse en ese punto de equilibrio. O sea que aquí mi oscilación completa estará dada por la oscilación completa o ciclo estará de A a A, de A a volver al punto de partida. Un quinto elemento es el periodo. El periodo lo vamos a representar por T mayúscula y se define como el tiempo que emplea el objeto en hacer una oscilación completa. O sea que es el tiempo que gasta este objeto en ir y volver. Y ese periodo lo vamos a representar por S, segundos, y recordemos cuando vimos movimiento circular uniforme, y aquí también se aplica, que para encontrar el periodo dividimos el tiempo entre el número de oscilaciones o entre el número de vueltas. Ahora hacemos un ejercicio. El sexto elemento se llama la frecuencia. Se representa por F y es el número de oscilaciones completas que realiza el objeto en un segundo. ¿Cuántas oscilaciones da este objeto en un segundo? Oscilaciones completas. La unidad va a ser vibraciones sobre segundo, oscilaciones sobre segundo, hertz o segundo a la menos 1. Segundo a la menos 1 porque el segundo queda aquí en el denominador, entonces lo subimos con exponente contrario. Hertz son vibraciones sobre segundo o revoluciones sobre segundo. La ecuación para la frecuencia es el número de oscilaciones o el número de vibraciones sobre el tiempo, n sobre t. Pero recordando algo del año pasado, les dije que si observábamos las ecuaciones de periodo y frecuencia, veíamos que son inversas. O sea que si multiplico estas dos magnitudes, al multiplicarlas me da 1. Verifiquémoslo. ¿Quién es periodo? Periodo es tiempo sobre número de oscilaciones. ¿Y quién es frecuencia? Número de oscilaciones sobre tiempo, invertidas. Simplifico por T, aquí me queda 1. Simplifico por N, aquí me queda 1. O sea que el producto de las dos me da como resultado una constante que en este caso es 1. Si de acá despejo periodo, esta frecuencia que está multiplicando pasa
a dividir 1 sobre frecuencia. O sea que el periodo es el inverso de la frecuencia. Y si despejo frecuencia, frecuencia será 1 sobre periodo. O sea que la frecuencia es el inverso del periodo. Un séptimo elemento es la fase. La vamos a representar por esta letra. Y se trata del ángulo que representa el estado de vibración del cuerpo en un instante determinado. Y se mide en radianes. O sea que si el cuerpo partió del punto A, la fase es esta, el ángulo. Si el cuerpo está en D, pues la fase será este pedazo, llamémoslo teta prima o phi prima. Miremos esto en un ejercicio de aplicación. Una esfera se suelta desde A siguiendo esta trayectoria. Bueno, en esta trayectoria desde acá se suelta la esfera, este es el punto de equilibrio y este será el punto simétrico. ¿Qué nos dice? Que describa la trayectoria de la esfera si hay fricción. Bueno, partió esta esfera, pero hay fricción, por lo tanto esta esfera no nos llegará así. No llega a su punto simétrico, que es C. Pero ahora nos dicen que qué pasa si no hay fricción. Pues si no hay fricción, aquí tenemos un movimiento oscilatorio donde B es el punto de equilibrio. Y partiendo de A, nos llegará directamente a C. Llega a C. Luego nos dicen, si no hay fricción y la esfera pasa por B 36 veces en 10 segundos, ¿cuál es el periodo del movimiento? Bueno, entonces 36 veces en un segundo, en 10 segundos, perdón, significa que dio ¿cuántas oscilaciones completas? Pues dio 18 oscilaciones completas y representemos a eso por n. 18 oscilaciones. ¿En cuánto tiempo dio las 18 oscilaciones completas? En 10 segundos. Pues con estos dos datos nosotros ya podemos encontrar el periodo. Periodo es igual a el tiempo sobre el número de oscilaciones. Aquí sería 10 segundos sobre 18 oscilaciones y eso nos da 0, algo. 0, bueno, no traje la calculadora, les quedo debiendo esa operación. Pero luego nos dicen que cuál es la frecuencia. Tenemos lo mismo, tenemos el número de oscilaciones completas, 18, y el tiempo, 10 segundos. Sabemos que frecuencia es el número de oscilaciones sobre el tiempo. En este caso sería 18 oscilaciones sobre 10 segundos y nos da que la frecuencia es 1,8 oscilaciones completas por segundo. Bueno, este es el inicio de una nueva clase de movimientos que encontramos en física. El siguiente tema se llama el movimiento armónico simple. Espero esta parte, el movimiento periódico, el movimiento oscilatorio, lo hayan entendido, sus elementos. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga.